Esto pasó hace un par de semanas. Empecé a trabajar como enfermero en un hospital psiquiátrico. La edificación era antigua, con pasillos largos y paredes desgastadas. Me sentía fuera de lugar. No era un experto, pero tras mis estudios, creía entender lo que había que hacer. Buscaba estabilidad después de una larga lucha con mi ansiedad. Recuerdo cada detalle de aquella semana. En mi segunda noche, recorría los pasillos. Todo estaba en silencio, un silencio que parecía tener vida propia. De repente, escuché algo. Eran pasos, pesados. Me detuve y miré atrás. No había nadie. Quizás fue solo mi mente cansada. Supuse que era parte del estrés del trabajo. Intenté seguir con mi ronda, pero los pasos continuaron, como si me estuvieran siguiendo. A lo largo de la semana, los pasos se hicieron más frecuentes. Cada noche sonaban más cercanos, pero no solo eran los pasos, comenzaron los susurros. Eran suaves, apenas audibles, pero me erizaban la piel. Venían de las habitaciones cerradas. No sabía si los imaginaba o si realmente estaban allí. Una noche, un paciente estaba muy agitado. Dijo que alguien lo observaba, que había ojos en la oscuridad. Su voz temblaba. En lugar de calmarlo, sentí que mi propio nerviosismo escalaba. Mis rondas se volvieron inquietantes. Me fijaba en cada crujido del suelo, en cada sombra que pasaba. La sensación de soledad en el edificio empezaba a desaparecer. Pensé en los rumores sobre los pacientes, en sus historias. ¿Podía ser que sus penas aún se sintieran en este mundo? Una noche, mientras revisaba unos documentos, escuché pasos justo detrás de mí. Mi corazón latió rápido. Me volví, pero el pasillo estaba vacío. Miré hacia atrás y, por un segundo, creí ver algo moverse en una de las puertas. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Mi mente jugaba trucos. Esa noche escuché voces. Eran suaves y entrecortadas. Parecían llamarme. El frío recorrió mi espalda. Me acerqué a la habitación de donde venían los murmullos. Entré y no encontré a nadie. Sin embargo, sentí que alguien estaba allí en la penumbra mirándome. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Me volví a la puerta. El aire parecía más pesado. Tal vez había tomado una decisión errónea al venir aquí. Entonces, escuché una voz clara. ¿Por qué estás aquí? Me giré de inmediato y no había nadie. El pasillo se sentía más oscuro, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Decidí salir de allí. Cuanto más intentaba ignorar lo que sucedía, más fuerte se hacía. Cuando finalmente llegué a la salida, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez más rápidos y numerosos. Sentí que algo me seguía. Miré hacia atrás, y una sombra se deslizó por el pasillo. De repente, todo se volvió un caos. Un pánico incontrolable me invadió. Corrí hacia la salida. Ya no importaba si estaba loco o no. Solo quería escapar de aquel lugar. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, mezclándose con los ecos de los susurros. Al menos una cosa quedaba clara. Algunas puertas no deberían abrirse nunca. Capítulo 2. El aire fresco de la noche me golpeó al cruzar la puerta principal. La sensación de alivio fue temporal, casi engañosa. A medida que me alejaba, un nudo se formó en mi estómago. No estaba claro si era solo el miedo o algo más. Mis primeras noches como enfermero habían sido extrañas, pero la experiencia se había amplificado. Sentía que había algo detrás de mí, un peso, como si el hospital intentara atraparme otra vez. No podía volver a casa así. Necesitaba hacer algo. Así que volví al edificio, decidido a enfrentar lo que me había atormentado. A medida que atravesaba el umbral, la sensación se intensificó. Esta vez no sería solo una ronda. Quería respuestas. Recorrí el pasillo principal con una linterna. La luz parpadeante enfatizaba las sombras danzantes. Los pasos resonaban en mi mente, pero ahora se sentían como un eco lejano, casi familiar. Me detuve ante la habitación de la que había escuchado los murmullos. La puerta estaba entreabierta como si alguien me invitara a entrar. Me armé de valor y empujé la puerta. La habitación estaba oscura,
con solo una franja de luz que se filtraba a través de la ventana. Los muebles estaban cubiertos de polvo. En la esquina, vi una silla vacía, como si alguien hubiera estado sentado allí justo antes de mi entrada. Fruncí el ceño. La sensación de ser observado creció. Mientras me acercaba, escuché un susurro nuevamente. Esta vez, palabras incomprensibles salieron de la oscuridad. «Ayúdame», parecían decir. Mi corazón se detuvo. No podía ser imaginario. Apreté la linterna, iluminando el lugar, pero solo había sombras. Sin saber cómo, mis pies me llevaron hacia la silla. Un pequeño diario estaba allí, abierto, como si alguien hubiera dejado una nota. Temblando lo recogí. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos extraños y frases incompletas. Entre ellas, una se destacó. El miedo habla en la oscuridad. Escucha antes de actuar. El comentario me hizo pensar. Miré a mi alrededor. Quizás las palabras podían ser más que un simple desahogo de un paciente. Tal vez eran un aviso. En ese instante, los pasos resonaron más fuertes, pero esta vez parecían venir de todas direcciones. Un escalofrío recorrió mi columna. De repente la habitación se sintió más pequeña. Sentí que algo se movía detrás de mí. Giré rápidamente, apuntando hacia la oscuridad con la linterna. No había nada, pero la presión en el aire aumentó. Quería escapar, pero el diario parecía insistir en que debía quedarme. Necesitaba respuestas, pero ¿a qué precio? El sonido de una puerta al final del pasillo me hizo dar un salto. ¿Alguien estaba allí? Salí corriendo hacia el sonido. El pasillo estaba vacío de nuevo. Solo el eco de mis propios pasos me acompañaba. Pero había algo más. Un aliento detrás de mí, suave pero inconfundible. Y entonces, una voz, clara como el cristal, resonó en el aire. «No te vayas», me detuve. Sentí una mezcla de terror y curiosidad. No sabía si debía seguir adelante o huir, pero condenadamente, mi curiosidad me empujó a continuar. Algo me decía que si no enfrentaba lo que estaba ocurriendo, nunca podría salir de ese lugar. Entonces, un giro inesperado. La sombra a lo lejos se acercó rápidamente, y esta vez no estaba solo. Capítulo 3. El aire estaba cargado de tensión. La sombra que se acercaba se volvió más definida a medida que me quedaba inmóvil, paralizado por el miedo. No podía ver con claridad, pero sabía que se acercaba a mí, y no había forma de retroceder sin perder la oportunidad de descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo. Las luces de la linterna temblaban, proyectando un halo débil en el que la oscuridad parecía cobrar vida. Algo en mi interior me decía que debía correr, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. La sombra se acercó lo suficiente para que pudiera ver sus rasgos borrosos. Un rostro pálido, ojos oscuros y vacíos, como agujeros que devoraban la luz. ¿Quién eres? Logré articular, intentando que mi voz sonara firme, a pesar del terror que me invadía. Se detuvo justo frente a mí, y durante un momento que se sintió eterno, no dijo nada. Luego, su voz llegó a mis oídos, suave pero llena de desesperación. «Soy uno de los que no salieron. Debes escucharnos». «¿Escucharlos?», repetí, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Escucharlos qué?». La sombra levantó una mano como si estuviera indicando algo detrás de mí. Giré abruptamente, pero no había nada. Regresé mi mirada hacia la figura que ahora parecía temblar. «¿Qué quieres de mí?». «Debes descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Ellos vienen por ti, igual que vinieron por mí». Su voz se desvaneció en un susurro, y la sombra empezó a desvanecerse lentamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en el otro extremo del pasillo. El sonido se asemejaba al crujir de una puerta que se cerraba con fuerza, seguido de pasos apurados. Mi corazón se detuvo. Miré hacia el lugar de donde provenía el ruido, y la sensación de que algo estaba muy equivocado se intensificó. «¿Quién está ahí?»,
grité, tratando de obtener alguna respuesta. Aquella sombra desapareció por completo, llevándose consigo la única conexión que había tenido con lo desconocido y dejando una sensación de vacío en el aire. La linterna parpadeó de nuevo, y de repente, comprendí que no estaba solo. Los pasos se acercaban cada vez más. No eran solo pasos, eran arrastrones, como si algo o alguien luchara por avanzar. Sin pensarlo más, decidí moverme hacia la dirección opuesta. La adrenalina bombeaba en mis venas mientras corría, y mi mente solo podía pensar en escapar del hospital y de la oscuridad que lo llenaba. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, lanzando sombras inquietantes en las paredes. Pasé por varias habitaciones, algunas estaban vacías, otras abiertas de par en par, revelando un vacío frío que hacía que mi piel se erizara. Entonces vi algo que me detuvo en seco. Una figura espectral se encontraba de pie en el umbral de una de las habitaciones. Sus ojos brillaban en la penumbra, como dos llamas que iluminaban la noche. «Ven», llamó con una voz que sonaba como un eco de lo que había escuchado antes. Era la misma voz que me había seguido. Atraído por la extraña atracción de esos ojos, me acerqué a la entrada, temblando con cada paso que daba. En el fondo de mi mente, sabía que este podría ser un error, pero no podía resistir la curiosidad que me impulsaba hacia adelante. ¿Qué secretos esperaba en esa habitación? No lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La figura espectral me miraba fijamente. Sus ojos ardían con una intensidad que me hizo dudar. Pasos arrastrándose a mis espaldas parecían más cercanos ahora. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el miedo me empujaba hacia adelante. Una parte de mí quería girar y escapar, mientras que la otra simplemente no podía apartar la vista de aquella presencia tenue. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz sonando más tenue de lo que deseaba. La figura sonrió, pero no era una sonrisa que prometiera consuelo. «La verdad, todo esto es un ciclo, un laberinto que debes entender. Ven, hay algo que necesitas ver». Su mano se alzó invitándome a acercarme. Sentí una brisa helada recorrer mi piel. «No», murmuré, dando un paso atrás. «No puedo. No sé qué estás buscando». «Pero tú eres parte de esto», insistió, mientras su figura se acercaba y la luz de mi linterna parpadeaba cada vez más. «Escucha, ellos están viniendo. Si no descubres quiénes son, será el final». En ese instante, me di cuenta de que no había una opción segura. No podía quedarme ahí parado, pero tampoco podía simplemente huir sin conocer la verdad. Me acerqué, vencido por una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando estuve justo delante de ella, la figura extendió su mano y me la ofreció. «Sígueme», susurró, y aunque sabía que esto podría ser un error monumental, no podía hacer otra cosa. Acepté su mano cerrando los ojos por un breve momento, deseando que todo esto fuera solo una pesadilla. La escena cambió abruptamente. De repente estábamos en una habitación diferente, fría y oscura, repleta de sombras danzantes en las paredes. En el centro había una mesa con una serie de documentos esparcidos. Localicé un viejo diario, con páginas amarillentas que parecían contar historias de tormento y locura. «Lee», dijo la figura, su voz ahora resonando en la habitación. Abrí el diario con manos temblorosas. Las palabras se dibujaban en mi mente casi tan rápido como el terror se acumulaba en mi pecho. Tratamiento fallido. Experimento con pacientes. Desapariciones inexplicables. Los siguientes pasajes hablaban sobre experimentos inhumanos y sobre voces que llegaban a los pacientes, instándolos a hacer cosas que nunca hubieran imaginado. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo cómo el horror comenzaba a envolverme. Quería volver al pasillo, olvidar todo lo que había leído. «Es el legado de este lugar», la figura respondió, sus ojos llenos de tristeza. «Ellos nunca se fueron. Viven, y quieren que tú seas parte de su nuevo ciclo». El sonido de más pasos resonó desde la entrada, esta vez con más fuerza. Mi instinto me decía que era hora de huir,
pero mi cuerpo estaba inmovilizado por la revelación que apenas empezaba a entender. Debes decidir. ¿Vas a enfrentar la verdad o escapar y dejar que otros sufran lo mismo?, preguntó la figura, mientras las sombras se alzaban alrededor de mí, escondiendo lo que podía venir. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un golpe contundente. La luz del pasillo se filtró, pero lo que vi me heló la sangre. Sombras con formas humanas se movían por el umbral, y pude sentir las miradas ansiosas sobre mí. «¡Apresúrate!», gritó la figura. «Ellos vienen por ti. No tienes tiempo». Sin saber qué más hacer, tomé una decisión. Corrí hacia la puerta lanzando el diario al suelo mientras mis latidos resonaban en mis oídos. Sentía que el tiempo se agotaba. Al cruzar el umbral, un terror nuevo me alcanzó, y supe que la noche apenas comenzaba. Capítulo 5. Al correr hacia la luz del pasillo, el frío que me había perseguido se convirtió en una oleada de calor. Un sudor helado cubría mi frente. La figura detrás de mí desapareció en las sombras, pero su advertencia resonaba en mi mente. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía cerrarse, como si el hospital mismo intentara atraparme. Nosotros nunca soldamos más que las puertas, pensé con terror. La idea de quedar atrapado en este lugar era aterradora. Las sombras humanas que había visto antes comenzaron a avanzar, y pronto sentí que no solo eran ecos de mi miedo. Eran algo más. «¡Detente!», grité, pero mis palabras murieron en el aire pesado. Corrí aún más rápido, mis pies golpeando el suelo oscuro, pero los pasos detrás de mí se mantuvieron. ¿Eran ellos los que venían por mí? La imagen de la figura espectral apareció de nuevo en mi mente, pero ahora mezclada con las formas sombrías que me perseguían. De repente, una puerta se abrió a mi derecha, y sin pensarlo, entré en la habitación. Un grito ahogado se me escapó mientras cerraba la puerta tras de mí. El cuarto estaba vacío, pero olía a medicina y desinfectante. Un rayo de luz iluminó un pequeño escritorio con algunos informes y una foto enmarcada. Sin tiempo para pensar, me acerqué y vi una imagen de varios pacientes. El hombre en el centro era un reflejo de mí, un extraño meneando la cabeza con una expresión vacía. Fruncí el ceño y levanté la foto. «Esto no puede ser real», murmuré. Pero en ese momento, un golpe sordo retumbó contra la puerta, seguido por más pasos. Eran ellos. Eran reales y venían por mí. Sentí el aliento de la desesperación atragantarse en mi garganta. Busqué una salida, un lugar donde esconderme, pero todo lo que encontraba eran más sombras y más ecos de risas lejanas. La habitación comenzó a oscurecerse. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Entonces, recordé el diario. Debía regresar a donde todo había comenzado. Aferrándome a la imagen, abrí la puerta lentamente. La oscuridad se agitó, pero no vi a nadie. Tal vez pudieran anticipar mis movimientos, o tal vez el miedo solo estaba en mi cabeza. Caminé de nuevo al pasillo. Las luces parpadeaban, y las sombras parecían saltar hacia mí desde todos lados. Decidí regresar a la habitación donde había encontrado el diario. Quizás ahí, aquella figura me ayudaría a entender cómo romper el ciclo. Cuando llegué, el suelo estaba cubierto de papeles esparcidos. No podía creer que todo lo que había vivido hasta ahora podía estar relacionado. Fue entonces cuando vi un mapa. En él, había marcas en diferentes áreas del hospital. Algunas llevaban nombres, otras fechas. Esto es una guía, pensé. ¿Qué significa todo esto? La figura había mencionado que yo era parte de esto, pero ¿por qué y cómo era algo que no podía procesar en ese momento? Mientras estudiaba el mapa, un grito lejano atravesó el silencio. Era un grito desgarrador, y el sonido hizo que mi sangre se congelara. ¿Qué fue eso? Apenas logré susurrar. Decidí que ya no podía quedarme ahí. Había algo más, algo que necesitaba descubrir o a lo que debía enfrentar. A medida que me preparaba para salir, sentí como si cada paso que daba me acercara aún más a la verdad y a un destino aterrador. Pero no había vuelta atrás. La puerta chirrió cuando la abrí,
Al dar un paso, escuché risas que resonaban a mi alrededor. Di otro paso y entonces me di cuenta de que nunca había estado solo. Una sombra se deslizó frente a mí, y supe que era hora de confrontar lo que realmente significaba ser parte de este entorno. Estaba a punto de entrar en lo desconocido y no había forma de volver. Capítulo 6. Salí de la habitación, el eco de las risas aún retumbando en mis oídos. La sombra que vi antes se desvanecía, pero no podía ignorar la sensación de que observaban cada uno de mis movimientos. Nadie debía estar aquí, pero el hospital parecía tener su propia vida, un pulso oculto que me atrapaba en su red. Las luces del pasillo titilaban, iluminando y oscureciendo de forma intermitente, como si estuvieran en una lucha constante por mantenerse encendidas. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Cada paso resonaba como un tambor. El mapa en mi mente se ordenaba, marcando un camino que conducía a la habitación de la figura. Tenía que ir allí, enfrentar aquello que había comenzado todo. Mientras avanzaba, sentí un susurro frío a mi lado. «Ven», decía la voz. No estaba seguro si me llamaba a mí, o era solo un eco de mi propia locura, pero la curiosidad me empujó a seguirla. Llegué a un lugar de espera olvidado. Las sillas estaban cubiertas de polvo, y el aire era pesado con el aroma de la descomposición. En el centro, una televisión estaba encendida, mostrando imágenes distorsionadas de caras alegres. Pero sus ojos suplicantes decían otra cosa. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, dándome cuenta de que ya no estaba solo. Detrás de mí escuché un movimiento. Sin pensarlo me di vuelta y vi una figura encapuchada con una bata manchada. Su rostro estaba oculto, pero la presencia que emanaba era opresiva. No tenía miedo, tenía rabia. «¿Crees que puedes salir de aquí?», preguntó, su voz un eco sibilante. «Eres parte de este lugar como todos los demás». «No, no soy como esos pacientes», protesté, dando un paso atrás. La figura se acercó, y el aire se volvió más frío. «Eres uno de ellos. Nadie se atreve a abandonarlo», dijo, extendiendo su mano hacia mí. La sombra detrás de ella se movió como si estuviera viva, absorbiendo la luz a su alrededor. Era una amenaza palpable. Con una fuerza inesperada, di un paso al frente. «No me vas a atrapar. No voy a ser parte de tu juego», grité. La figura se detuvo, su sombra retorciéndose al ritmo de mi determinación. Entonces todo alrededor comenzó a temblar. Las imágenes en la televisión parpadearon violentamente, y de repente, una puerta que nunca había visto se materializó al final del pasillo. Era mi única oportunidad. Corrí hacia ella mientras la figura se desvanecía, gritando con furia e impotencia. Al llegar a la puerta la empujé. Se abrió con un chirrido mientras el viento frío me empujaba hacia adelante. Una luz brillante se filtró, iluminando mi camino. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, escuché el grito de aquella figura resonando en mis oídos. «Siempre estarás aquí, nunca podrás escapar». Mi corazón latía. Sabía que las palabras de la figura eran una advertencia, un recordatorio de que el pasado nunca se olvida. Pero ante mí, la luz representaba la posibilidad de otra vida, un futuro que no había imaginado. No pasé más tiempo pensando. Crucé la puerta, adentrándome en lo desconocido. A medida que estaba en la luz me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que dejaba atrás podría seguirme, pero había tomado la decisión de enfrentar lo que fuera que me aguardara. La oscuridad ya no me asustaba. Iba a enfrentar lo que vendría. Capítulo 7. Cruzar la puerta fue como caer en un abismo. La luz me envolvió por completo, pero pronto se desvaneció, dejándome en un pasillo diferente, el aire aún más denso y cargado de una tensión palpable. Era un lugar que parecía haber sido olvidado, con paredes descascaradas y luces parpadeantes que apenas iluminaban el camino. Me detuve, intentando orientarme. Todo era diferente, pero a la vez, había algo familiar en ese lugar. Un sonido resonó, un eco lejano que me hizo estremecer. Eran pasos,
pasos que no se parecían a los míos. Miré a mi alrededor, buscando refugio. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero apreté los dientes y seguí caminando con determinación. Al girar una esquina me encontré con una habitación que tenía la puerta entreabierta. El interior parecía menos desolado, pero aún así, una sensación de peligro colgaba en el aire. La curiosidad me obligó a acercarme. Empujé la puerta con cuidado y entré. Para mi sorpresa, dentro vi un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa, sus rostros iluminados por una tenue luz. Parecían estar discutiendo algo serio. Al ver mi sombra proyectada por la luz, todos se giraron y me miraron con sorpresa y miedo. ¿Quién eres?, preguntó una mujer de cabello revuelto y mirada intensa. ¿Te enviaron? No, estoy aquí por mi cuenta, respondí, queriendo sonar seguro, aunque mi voz temblaba. Me perdí en este lugar. Los murmullos entre ellos crecieron. Una figura corpulenta se levantó, mirándome con desconfianza. Esto no es un lugar para curiosos. Aquí no hay salida. No te lo tengo que contar, ya lo sé, dije, intentando ganar algo de fuerza en mis palabras. Pero al menos podrían ayudarme a entender. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los hombres con cicatrices visibles en su rostro inclinó la cabeza. Este hospital no es solo un lugar de sanación. Es una trampa. Algunos de nosotros hemos hecho cosas que no podemos olvidar. Y esas palabras resonaron en mí como un uñetazo en el estómago. Pero hay una forma de salir, ¿verdad? ¿No hay ninguna forma de escapar de aquí? A medida que hablaba, un profundo ruido se escuchó detrás de mí, como el crujido de una puerta que se cerraba. Me volví lentamente, y vi que la entrada estaba cerrada, atrapándome con ellos. Sus expresiones ahora eran de pánico. No deberías haber venido aquí, dijo la mujer con desesperación. La figura del pasillo no te dejará ir. Nos busca a todos. La sala se llenó de una tensión eléctrica. La sombra que había dejado atrás parecía haber encontrado su camino hasta aquí. Sentí el aire volverse frío y pesado. ¿Cómo pueden detenerlo?, pregunté, buscando desesperadamente alguna respuesta. Debemos enfrentarlo, dijo el hombre de las cicatrices, su voz firme. Pero no somos suficientes. Necesitamos a alguien que aún esté libre de su influencia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la verdad aterradora. Podría ser la clave. Pero a la vez era una gran carga. La figura aún estaba detrás de mí, y sabía que no podía intentar escapar sin enfrentar lo que había comenzado. Con el corazón acelerado me di la vuelta, sintiendo la presión de los rostros temerosos detrás de mí. Tenía que elegir, luchar, o dejar que esa sombra me consumiera. Respiré hondo y dije, no tengo tiempo que perder, vamos a enfrentar eso juntos. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe, revelando la figura oscura en el umbral, completamente tangible. Su risa resonó a través de la sala, y supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 8. La figura oscura cruzó el umbral, y el aire se volvió más frío, como si un invierno inminente nos envolviera. Su risa, un eco siniestro, resonó en las paredes del cuarto, haciéndome sentir pequeño y vulnerable. Los rostros de los otros eran un reflejo de mi propia desesperación. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente?, dijo la sombra. Su voz eran susurros entrelazados con ecos de agonía. Avanzó un paso, y seguramente una parte de mí quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, atrapados en una mezcla de terror y adrenalina. «No tiene poder sobre nosotros», gritó la mujer de cabello revuelto, levantándose de la mesa. Había valentía en sus ojos, pero la figura la ignoró, centrándose en mí. Era obvio que me quería a mí. «Eres puro, algo que ya no existe aquí. ¿Por qué no te unes a mí?» La sombra extendió una mano, como si quisiera atraerme hacia su pecho negro. Sus palabras eran seductoras, pero algo dentro de mí sabía que era una trampa. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar. Mi voz temblaba, pero lo decía con desafío.
Quiero que te rindas, que interfaces con tus propios miedos, con lo que has querido olvidar. Solo así podrás encontrar la paz. Las palabras resonaron en el cuarto como un trueno, y pude ver a los demás intercambiar miradas preocupadas. Había algo en la forma en que la figura hablaba, algo que prometía comprender mis secretos más oscuros. Sin embargo, la mujer interrumpió. No, no le hagas caso. Él se alimenta de nuestro dolor. Las historias que guardamos son su sustento. Con esas palabras, se encendió una luz de determinación dentro de mí. Recordé lo que había perdido, lo que había enterrado al llegar a este lugar. No voy a dejar que te alimentes de mí. No voy a dejar que mis miedos ganen. La figura se estremeció, y por un momento su rostro mostraba frustración, pero rápidamente se revirtió a su habitual burlona calma. Entonces, tendrás que enfrentarte a lo que has evitado. La atmósfera se tornó enrarecida. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. En mi mente, vi fragmentos de recuerdos que creía olvidados, momentos que me hacían sentir culpable y vulnerable. Era como si este ser estuviera esmerando en sacar lo peor de mí, intentando deshacerme en fragmentos de dolor. Los otros a mi alrededor parecían estar sucumbiendo a sus propios temores. «¡Resistan!», grité, no solo a ellos, sino también a mí mismo. Fue en ese momento que comprendí que no estaba solo. Cada uno de nosotros llevaba su carga, su secreto, pero también había una fuerza en la unión. Con la voz firme continué. No somos solo sombras. Somos nuestra luz y nuestros errores. Vamos a enfrentar este oscuro pasado, juntos. La figura titubeó por un instante. Luchaba, pero sus sombras empezaron a retroceder. Mis palabras parecieron resonar, rompiendo un poco su influencia. La mujer de cabello revuelto se unió a mí, y luego todos comenzaron a levantar sus voces, hablando de sus propias verdades, de sus propios temores. Mientras nuestra unión crecía, la figura dio un paso atrás. Su risa se tornó en gritos de furia. «No pueden hacer esto. Son míos». La sala cobró vida con nuestras voces unidas, y de repente, un gran estruendo resonó, y la luz aumentó, desbordando la habitación. Podía sentir que, tal vez, solo tal vez, habíamos dado el primer paso para liberarnos. Entonces, la figura, perdiendo su poder, lanzó una última mirada llena de odio y rabia. «Esto no ha terminado. Volveré». Y en un instante, se desvaneció, dejándonos en una sala iluminada, temblando por la liberación y el miedo. La incertidumbre se cernía sobre nosotros, pero, al menos, en este momento, habíamos encontrado nuestra voz. Suspiré, aún con el eco de su risa en mis oídos. «¿Y ahora qué?», pregunté, sabiendo que esto apenas había comenzado. Capítulo 9. La luz que había invadido la habitación comenzó a desvanecerse poco a poco, dejando un tenue resplandor que apenas iluminaba nuestras caras. La tensión seguía en el aire, y el eco de la figura oscura aún retumbaba en mi mente. Miré a los demás, averiguando sus reacciones. Algunos respiraban con dificultad, otros se aferraban a sus recuerdos. Habíamos librado una batalla, pero la guerra seguía. «Necesitamos salir de aquí», dijo la mujer de cabello revuelto, ahora con su voz más segura y firme. Sin embargo, miré a mi alrededor, y noté que la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada, como si una fuerza invisible hubiera decidido atraparnos nuevamente. «¿Y si no podemos?», murmuré. La inquietud empezaba a calar. Sentí que un sudor frío me recorría la frente. Sabía que lo que había enfrentado era solo un vistazo de lo que todavía estaba por venir. «No podemos quedarnos aquí. Lo que sea que se haya ido, aún puede regresar», dijo otro de los presentes, un hombre de mirada perdida. Nadie sabía qué hacer. El miedo causaba un silencio sofocante en la habitación. Con un impulso repentino, decidí acercarme a la puerta y girarla con fuerza, pero estaba bloqueada. Miré a mi alrededor, como si buscara alguna alternativa. «Tal vez podamos romperla», propuse,
mi voz tensa y cargada de miedo. No es así como funcionan estas cosas, respondió la mujer. Si ese ser ha cerrado la puerta, necesita un sacrificio. Quizás algún tipo de verdad que aún guardemos. ¿Un sacrificio? Repetí. La idea de necesitar dar algo significativo para salir me llenó de inquietud. Sin embargo, sabía que teníamos que intentarlo. Uno a uno, comenzamos a hablar, cada uno compartiendo algún aspecto de nuestra vida que habíamos mantenido oculto. Historias de pérdida, de traición, secretos que nos definían. Cada confesión parecía deshacer un poco la niebla que había llenado la habitación. Mis palabras fluyeron al principio con temores. Hablé sobre mis errores, mis elecciones equivocadas, mis miedos sobre el futuro. Sigue, no pares, me instó la mujer. Sus palabras me quitaron un poco de la carga y seguí, revelando mis verdaderos sentimientos, como el hecho de que no quería perder a las personas que me importaban nuevamente. A medida que mi historia se entrelazaba con las de los demás, la presión dentro del cuarto parecía sentirse menos opresiva. La puerta tembló levemente al escuchar nuestras verdades. Un leve destello de luz brilló por las rendijas. «Está funcionando», gritó uno de los hombres. Pero de repente un retumbar resonó por la habitación. La risa de la figura volvió a fluir como un eco frío. «No se equivoquen. Sus verdades son sus debilidades», dijo, su voz reverberando, llena de desprecio. ¿Realmente creen que sus historias son suficientes? Reuní valor de donde pude. Cada historia tiene poder. Tal vez no para ti, pero sí para nosotros. Las palabras se sintieron como un bastión, y vi a los demás empoderarse con esa idea. La puerta comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez, una luz intensa surgió, iluminando la habitación más que antes. Era como si nuestras palabras se unieran en una sola fuerza. Entonces, un crujido ensordecedor atravesó el aire y la puerta se abrió de golpe. La luz se desbordó al otro lado, y un aire fresco nos envolvió, como si nos estuvieran llamando a salir. «¡Vamos!», grité con todas mis fuerzas. Sin pensarlo, todos nos lanzamos hacia el umbral, ansiando escapar de ese lugar que ya había intentado devorarnos. A medida que cruzábamos, una última risa resonó, más furiosa y llena de malevolencia. «Esto no ha terminado», retumbó en nuestras cabezas. Y con eso salimos dejando atrás las sombras, aunque no sin la certeza de que las batallas no acabarían tan fácilmente. Nos encontramos en un pasillo iluminado por luces frías. El sonido de nuestros propios pasos resonaba en la soledad de ese nuevo espacio. Pero en lugar de pánico, sentí una extraña sensación de esperanza. Habíamos sobrevivido a la oscuridad, al menos por ahora. Sin embargo, el camino por recorrer estaba lleno de incertidumbre. «¿Qué nos espera aquí?», susurré mientras echaba un vistazo hacia atrás. Las sombras podrían seguirnos. Fue entonces cuando escuché un murmullo débil, apenas un susurro pero muy familiar. Alguien estaba llamando mi nombre. Capítulo final. Esa voz. Era inconfundible, una mezcla de angustia y nostalgia. Me giré hacia la penumbra, el corazón palpitando en mi pecho. ¿Era real o solo un eco de mis miedos? No podía ignorar lo que había escuchado. La figura detrás de mí podía haber desaparecido, pero la sombra de mi pasado seguía acechando. «No, no te acerques», susurré a mí mismo, intentando reafirmar mi determinación. Las palabras de aquella mujer resonaban en mi mente. «Tus verdades son su debilidad». Pero la curiosidad me arrastraba hacia esa voz, como un imán irresistible. Mis compañeros de escape observaban ansiosos y perdidos en sus propios pensamientos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el hombre de cicatrices, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y temor. «Escuché algo», contesté, aunque sabía que nunca podría explicarles completamente lo que sentía. Sin embargo, a medida que los murmullos se hacían más intensos, supe que no podía rendirme ante el miedo otra vez. A lo lejos, la voz llamó de nuevo, casi suplicante. «¡Espera!», gritó la mujer de cabello revuelto,
No lo hagas. Solo vas a atraerlo nuevamente. Pero mis pies ya avanzaban hacia el eco de la llamada. A medida que me acercaba, las luces titilaban en el pasillo como reflejos pantanosos, retorciéndose en una danza macabra. La sensación de opresión regresó con fuerza y justo cuando estaba a punto de abrirme paso a través de la oscuridad, sentí una ráfaga de aire frío, como si algo más estuviera allí. La voz, ahora más clara, resonó en mis oídos. ¿Por qué me dejaste? Mi corazón se detuvo. Era la voz de una antigua amiga, alguien que había perdido en el camino a la recuperación. «No», grité, «no puedes estar aquí». Explotó en mi mente un torrente de recuerdos, su risa, aquellas conversaciones perdidas, y la tragedia que se llevó su luz. Sin embargo, parte de mí sabía que esa voz, en su desesperación, podría llevarme de regreso a la oscuridad. «Vuelve», insistió el hombre de cicatrices atrapándome por el brazo. Pero el poder del lamento era insidioso. Cada paso me acercaba a un abismo, el eco de mi pasado que no quería enfrentar. Miré hacia atrás, viendo el rostro de mis compañeros, que esperaban sin aliento. La pregunta se dibujó entre nosotros palpable. ¿Podría regresar de esta experiencia sin perderme a mí mismo? Pero entonces, la sombra se manifestaba, extendiendo su sombra como un manto. Una forma indistinguible se deslizó girando alrededor de mí, tratando de atarme a la desolación. Un grito resonó en mi mente. «Nunca saldrás de aquí». La tensión se hizo insoportable, mis compañeros comenzando a retroceder ante la inminente amenaza. «No, no quiero esto», grité, mi propia voz desmoronándose bajo la presión. La figura espectral que había tratado de atraerme se tornó más clara y más definida. Pero en lugar de sucumbir, decidí enfrentarla. «No controlas mi destino. No soy parte de tu juego». La pesadez se dispersó ligeramente como si la figura dudara, pero mis compañeros comenzaron a alzar sus voces. Resistimos juntos. Cada eco de verdad resonaba en el aire, una luz de unidad contra la sombra que amenazaba consumirnos. El aire se volvió resplandeciente y caliente, como si el sol mismo resurgiera entre la oscuridad. La figura empezó a desvanecerse, pero su grito, lleno de furia y rencor, retumbaba detrás de mí. «Esto no ha terminado». Y en ese instante, finalmente corrí hacia la salida, sintiendo cómo la luz nos envolvía. Mis compañeros se unieron. La oscuridad se desvanecía a medida que cruzábamos el umbral, pero no sin antes escuchar eco de la figura susurrando promesas de regresar. Al salir al aire fresco, observamos el amanecer. El cielo teñido de colores pastel, una hermosa mezcla de luz y esperanza. Nos miramos con la certeza de una victoria agridulce. Sabíamos que habíamos sobrevivido, al menos por ahora, pero quedó en el aire la inquietante pregunta: ¿cuántas sombras quedaban por enfrentar? Mientras empezábamos a alejarnos del hospital, el recuerdo de la voz de mi amiga flotaba en mi mente. Nunca había tenido una respuesta clara. Nunca supe si su presencia era real o solo un eco de mi propia culpa y remordimiento. Pero lo que nunca podría negar era que eso cambió algo en mí. Aunque había escapado, el eco de la desesperación seguía, un recordatorio de que algunas batallas nunca terminan. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir?, preguntó la mujer de cabello revuelto, mirando hacia el horizonte. Nadie respondió. A veces, el silencio puede ser tan elocuente como las palabras, y la esperanza puede coexistir con la incertidumbre. Estamos libres, sí, pero esa libertad podría ser solo el comienzo de otra lucha. En el fondo sabía que nunca olvidaría, y aunque no había respuestas definitivas, mi mente seguía girando en torno a la inquietante pregunta: ¿habrá regiones donde el miedo nunca se apague por completo, y cómo eso afectaría nuestra existencia en el futuro? Me mudé a una ciudad diferente después de eso. Todavía pienso en aquellos días, en las sombras que acechan y en lo que dejamos atrás. Trato de no mirar hacia atrás, pero a veces, las verdades ocultas siempre resuenan. ¿Alguna vez realmente escapamos? Me pregunto en las noches silenciosas.
aunque a veces solo me queda la duda, y cada decisión que tome me recordará que algunas sombras son eternas.